Te voy a explicar cómo descubrí que tengo el coronavirus y con pruebas mucho más efectivas que el aguantar la respiración 5 segundos, a ver si toses, o lo de la temperatura, que muchas veces se ha mostrado bastante inservible. Quizás te pueda interesar porque mucha gente ahora mismo se está preguntando si tiene el coronavirus o no, y como el proceso de incubación es tan largo y a veces es asintomático y demás, pues creo que este truco te va a venir bien. Entré en un foro de epidemiólogos para ver si había algún truquito para saberlo, porque yo había estado en contacto con personas con coronavirus. Y lo que descubrí en uno de estos foros es que había una técnica que consiste en escuchar tu propio estornudo, porque en el propio estornudo puede dar pues ciertas pruebas de que estás padeciendo la enfermedad. Entonces lo que hice fue grabarme a mí mismo estornudando y pasó esto. Si vemos el vídeo, escuchamos... Ahí, fíjate. ¿Lo escuchaste? Coronavirus. Te lo pongo a cámara lenta por si todavía no te ha quedado claro. Coronavirus, Coronavirus, con todas las letras. Así que nada, no he hecho ni pruebas ni nada porque está claro que esto es un caso evidente de coronavirus. Pero dejemos de hablar de mí mismo, teonautas, porque hoy quiero hablar del papel de Dios en todo esto. ¿Qué pinta Dios en una pandemia como el coronavirus? En realidad yo no había querido meterme en todo el tema del coronavirus, el monotema, porque entre otras cosas no entiendo nada, yo no sé nada de medicina ni de biología, y creo que tampoco puedo aportar gran cosa al debate, diálogo que está habiendo la sociedad. Además, ya hay muchos vídeos explicando el papel de la iglesia, que ha dicho el papa, etc. Pero es que leo tantas cosas por ahí que digo, madre mía, qué cantidad de... sin sentido. Por eso me he decidido a hacer este vídeo con tres modelos teológicos. Tres modelos teológicos que explican cómo Dios puede intervenir en una catástrofe mundial de este tipo. La pregunta es, ¿qué pinta Dios en todo esto? ¿Dios nos castiga con el coronavirus? ¿Lo permite para nuestro bien? ¿Lo ordena para sacar bienes de los males? Si esta es tu pregunta, pues voy a intentar presentarte de manera fácil cuál es el panorama de posibles respuestas. Vamos con la primera. La primera opción teológica es que Dios castiga con el coronavirus. Porque es verdad que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos pasajes terribles en los que Dios castiga a su pueblo para corregirlo. Pero me parece que si interpretamos estos pasajes de manera literalista, nos llevan a una visión errada de Dios. Sobre todo teniendo en cuenta que el castigo de Dios en la Sagrada Escritura siempre está en relación inmediata con su misericordia, con el arrepentimiento del castigo. Y esto es algo que no muchos tienen en cuenta a la hora de interpretar esos pasajes. Los que sostienen esta opinión generalmente se consideran que, bueno, que ellos son los buenos, que van a ser protegidos por Dios, que no les va a afectar la enfermedad y que Dios está mandando esta epidemia al mundo. A ver, es cierto que siempre hay un castigo por el pecado, pero habría que preguntarse si este castigo viene de Dios o del pecado mismo, como una consecuencia intrínseca. Por cierto, que yo he hecho un vídeo sobre el castigo de Dios, por si lo queréis ver, os lo dejo aquí, en la etiqueta. Ahí lo explico todo con muchísima más profundidad de lo que lo estoy haciendo ahora. A ver, la gran reserva que yo siento con respecto a este modelo teológico es que me parece, en cierto sentido, incompatible con la imagen de Cristo muriendo en la cruz y pidiendo el perdón para los que lo atacaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto que Dios puede crear situaciones que pueden resultar dolorosas o de sufrimiento, precisamente para intentar que el pecado no llegue hasta sus naturales consecuencias. Pero de ahí a decir que Dios castiga con una epidemia mundial, pues en fin, yo creo que no. Si aún así sigues pensando que Dios castiga y que ha mandado el coronavirus como un castigo por nuestros pecados, no te olvides de dejar tu comentario con un emoji rojo. Cada una de las tres propuestas teológicas que os voy a presentar, pues tiene un color. Por eso, si estás de acuerdo con la opción que estás escuchando, no te olvides de poner un comentario con ese emoji. Y así podemos crear un debate respetuoso en el que entremos todos. Sin insultos, porque este es un canal cristiano. Segunda opción. Dios permite el coronavirus por motivos que solo Él conoce. Y en esta opción teológica hay parte de verdad, porque si Dios no lo permitiera, se dice así, ¿no? Porque si Dios no lo permitiera, no pasaría, básicamente. Porque decir así simplemente que Dios permite, me parece que puede derivar un poquito hacia la connivencia o hacia la complicidad con el mal. Es decir,
Por ejemplo, una joven es violada en una fiesta y nosotros decimos, bueno, Dios lo permite por motivos que solo Él conoce. ¿No hay algo que os rechina aquí? Porque permitir algo puede ser igual de cruel que provocarlo. Por ejemplo, el caso del niño que se está ahogando en la piscina. Pues para mí es igual de cruel la persona que ahoga al niño como la persona que lo mira y deja cruelmente que se ahogue. Digo yo, ¿no? En fin, que se puede decir que Dios permite el coronavirus, pero no me parece una respuesta del todo adecuada, o al menos del todo completa. Así que, medio tachado. Si esta es tu opción teológica, no te olvides de poner un emoji naranja en la caja de comentarios. Y si quieres otro comentario explicando por qué piensas de esa manera. Y la tercera opción, que es mi favorita, es decir que Dios ordena el coronavirus para nuestro bien. ¿Por qué me gusta tanto esta opción teológica? Porque esta opción teológica presupone que Dios le repatean los males. Dios no puede soportar el sufrimiento. Nuestro Dios no es un Dios sádico. No hay nada más ajeno a la esencia de Dios que el mal, porque Dios es la suma bondad. Por eso podemos decir, como decía San Agustín en sus confesiones, que Dios es ordenador de todas las cosas. Lo que es más, que Dios es capaz de sacar grandes bienes de los grandes males. Y vosotros diréis, ¿y si Dios no produce el mal, entonces por qué existe el mal? ¿De dónde viene? Bueno, yo así a bote pronto diría que hay dos orígenes del mal, de dos procedencias distintas. Yo diría que el primer origen del mal es la naturaleza. A ver, no es que las cosas que nacen de la naturaleza sean malas en sí, pero nosotros las experimentamos como malas. Por ejemplo, podemos considerar un mal en cierto sentido que el león devore a la gacela, aunque en sí mismo no sea más que una cosa producto de la realidad natural. O el hecho de que haya un terremoto, en principio eso no es bueno ni malo. Sin embargo, nosotros lo percibimos como malo. Y esto es natural porque estamos un poquito enemistados con la naturaleza. De manera que experimentamos de manera violenta lo que son solo fenómenos naturales. Por ejemplo, la enfermedad, que es uno de los grandes dramas de nuestra existencia. Realmente lo que sucede es que el mundo, como dice el catecismo, está en estado de vía. Es decir, que no es un mundo perfecto. Porque es que si el mundo fuera perfecto, no sería el mundo que nosotros conocemos. Si las criaturas no fueran vulnerables, si no cambiaran, no se desarrollarían. Entonces, no sé, sería todo un poco raro. Es que ni siquiera tendríamos capacidad de enamorarnos, porque es que para enamorarnos tenemos que ser, en cierto sentido, vulnerables hacia el otro. Y esta vulnerabilidad natural es la que constituye al mundo tal cual es. A ver, no sé si me estoy enrollando. Total, que el segundo origen del mal, que este sí que es más patente, es el pecado del hombre. Pero es que el pecado es consecuencia del mayor don que Dios nos ha regalado, que es el de nuestra libertad. Porque si no fuéramos libres, bueno, no habría grandes males en el mundo, pero es que seríamos autómatas. Y tampoco podemos amar sin libertad. Y eso lo sabe muy bien Dios. Por tanto, de ninguno de estas dos realidades, la naturaleza imperfecta y la libertad humana, de ninguna de estas dos podemos prescindir. Y sin embargo, contradictoriamente, estas dos realidades son el origen del mal. Total, que todo esto lo digo para decir que Dios no es el creador del mal. Y que por tanto Dios no ha mandado el coronavirus. Y es cierto que a pesar de que es una tragedia muy grande, Dios está sacando muchos bienes de esta enfermedad. Por ejemplo, la unidad entre las personas, la mayor solidaridad, el saneamiento del clima y la atmósfera, puesto que se ha reducido la contaminación muchísimo desde que empezó esta enfermedad. Yo qué sé, podemos sacar de esto una menor confianza en lo que creíamos firme y no lo era. O no tener tanta confianza en una economía de consumo, por ejemplo. O podemos aprender con esto a valorar más lo esencial, a valorar el contacto personal y cercano de los unos con los otros, o simplemente a dedicar más tiempo a los familiares que tenemos en casa y que a veces tratamos como un objeto más del mobiliario de nuestra vivienda. A ver, es que ayer vi por primera vez en mucho tiempo a un padre jugando con su hijo. Parece algo tonto, pero sí, es que hacía mucho tiempo que no lo veía. Bueno, si tu modelo teológico es esta tercera opción, la de que Dios ordena las cosas para nuestro bien, no te olvides de poner un emoji verde. Así que, recapitulando, si estás a favor de la primera opción, pondrás un emoji rojo. Si estás a favor de la segunda opción, un emoji naranja. Pero si estás a favor de la tercera opción, un emoji verde. Y si quieres lo comentas para que todos podamos enriquecernos con las opiniones de unos y de otros. Porque a mí lo que más me gusta de este canal es que podamos compartir los dones que recibimos del Espíritu Santo, que siempre son variados, poliédricos, distintos. También os recuerdo que podéis darle a la campanita, la que está al lado del botón de suscripción, en nuestra página de YouTube. Y así la propia plataforma os irá recordando cada vez que saque algún nuevo vídeo. Que es verdad que casi siempre son los martes, pero de vez en cuando saco contenido adicional, que te puedes perder si no le has dado al botoncito. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, no salgáis de casa
y dedicar más tiempo a la oración ahora que tenemos la oportunidad. Feliz desierto en la ciudad. Nos vemos pronto. Oh Dios, que te escuchemos en el insólito silencio de la ciudad, que te veamos en medio de nuestro aburrimiento, que resguardados del exterior tengamos el oído atento a lo interior. Oh Dios, sanea nuestro mundo, oxigena nuestras vidas, que la lejanía de la Eucaristía nos haga experimentar en nosotros el hambre que tenemos de ti, que los templos cerrados abran nuestro corazón a tu amorosa omnipresencia, que la distancia de nuestras comunidades afiance nuestro deseo de servirte a ti en ellos y que en todo, oh Dios, te encontremos mientras dure esta cuarentena cuaresmal. Amén.